Gloria a Dios. Bueno, pues el último tema que estuvimos tratando fue acerca de nuestras celebraciones importantes, déjenme usar esta frase, de nuestros ritos sagrados, ¿verdad? De nuestras ceremonias sagradas. Estuvimos tratando acerca de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies de los santos, que las dos fiestas se celebran en una sola, las dos ceremonias se celebran en una sola, y ambas traen como resultado pues bendición para nosotros, bendición espiritual para nosotros, y nos llevan también pues a la obediencia, ya que ambas nos hablan pues del sacrificio de Jesucristo, del carácter de Jesucristo, de la acción de Jesucristo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, y una que es la Cena del Señor, pues nos ayuda a recordar precisamente ese sacrificio, y el lavatorio de los pies de los santos nos lleva a nosotros a practicar la humildad, a practicar la obediencia también a la palabra, y pues no tener nosotros entre nosotros como iglesia, como cristianos. Había un canto por ahí que cantábamos antes: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Esto significa que si creemos lo mismo, si predicamos el sacrificio de Jesucristo para perdón de pecados, para salvación, para vida eterna, y practicamos lavatorio de los pies de los santos, pues entonces no hay distinción entre la iglesia, o no debe haber distinción entre nosotros, no debe haber prejuicio, no debe haber indiferencia, no debe haber marginación, sino nosotros con el mismo corazón. Incluso la Biblia nos dice que debemos sentir nosotros lo mismo que sintió Cristo por nosotros, ¿verdad? La misma pasión, el mismo amor, el mismo deseo que hubo en Cristo debe también haber en nuestro corazón. Y bueno, de ahí es que nosotros debemos buscar, y lo mencionaba yo en el día que compartimos de estos temas. Nosotros debemos buscar la constancia, la frecuencia de poder llevar a cabo estas ceremonias, estos sacramentos, ¿verdad? Llevarlos a cabo de forma que no se conviertan en una tradición cúltica, en una tradición de la iglesia, en una tradición que no le demos el valor, que no le demos la importancia, que no lo hagamos con la decencia, que no lo hagamos con la transparencia, que no lo hagamos con el fervor, que no lo hagamos con la reverencia que se debe llevar a cabo. El apóstol Pablo es quien nos instruye, inspirado por el Espíritu Santo, y sabemos que esto pues viene entonces de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que quien participó de esto, no de la forma correcta, no con la intención correcta, no con la actitud correcta, pues dice, muchos de ellos están enfermos y algunos ya murieron. Entonces, pues no nos debe llevar el temor a la muerte a practicarlo, sino que nos debe llevar a la obediencia, la reverencia que nosotros debemos tener delante del Señor. Y bueno, esos fueron los últimos dos temas que hemos estado tratando con respecto a los sacramentos, a las ceremonias que como iglesia nosotros debemos llevar. Hoy vamos a ver otro tema, sí, no es menos importante. Déjeme decirle con toda honestidad que es un tema de todos los temas bíblicos. Este es uno de los que más trabajo me cuesta enseñar. Es un tema en los tiempos actuales pues es muy delicado, es mal interpretado por algunos, algunos otros no lo miran, no lo aceptan, no lo reciben con agrado. Sin embargo, también es algo muy importante y muy necesario para nuestra vida, y queremos hablar entonces de acuerdo a nuestro temario. Hoy vamos a hablar acerca de diezmos y ofrendas voluntarias.
Ese es el tema que hoy vamos a estar tocando. Es un tema amplio, es un tema, dije yo, que implica debate, quizá para algunas personas, implica incomodidad para otros quizá, pero que la palabra del Señor nos aclara perfectamente cómo, por qué, para qué tenemos nosotros que diezmar. Hay una palabra importante ahí en el tema, y yo no sé si usted la alcanza a detectar. ¿Cuál sería la palabra importante, la palabra clave en el tema de esta lección, de esta enseñanza? ¿Cuál sería la palabra clave? Voluntarios. Es voluntaria. Ofrenda y diezmos, voluntarios. Y vamos a ver en la palabra por qué. Y nosotros como Iglesia de Dios, pues tenemos esta enseñanza y tenemos bien marcado, bien definido esta intención. Las citas bíblicas que le comparto ahí, de alguna manera se las he puesto de forma cronológica para llevar nosotros un poco la historia, para llevar nosotros un poco el cómo y el por qué y el tiempo de que se empieza a practicar el diezmo y la ofrenda voluntaria. Vamos a ver la Biblia en Génesis capítulo 14, 19, verso 19 y verso 20. En NBI, si se puede, por favor. NTV es traducción viviente. Esa por favor. Gloria a Dios. Una de las primeras preguntas que podríamos hacernos es: ¿desde cuándo se practica el diezmo? Y bueno, dice aquí en Génesis capítulo 14 versos 19 y 20: Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. La primera mención que nos hace la Biblia con respecto al diezmo la encontramos en esta porción bíblica. Notemos un detalle o algunos detalles importantes en este tiempo o de ese tiempo. Todavía Abraham su nombre no ha sido cambiado. Veamos que posteriormente él recibió el nombre de Abraham. Aquí todavía nosotros lo vemos en la Biblia como simple y sencillamente Abraham. Ya Dios lo ha mirado, ya Dios ha puesto su mira sobre él para ser el padre de las naciones o de la nación que formaría posteriormente el pueblo de Israel. Entonces, la práctica del diezmo es espontánea en el corazón de Abraham. Algo bien importante, ¿sí? Es una reacción espontánea, ¿sí?, en el corazón de Abraham. Y es una reacción espontánea como respuesta, ¿sí?, a lo que el sacerdote Melquisedec había hecho con él. La Biblia nos dice, regrésate al verso anterior, por favor, Sammy. La Biblia nos dice ahí que entonces Melquisedec, la palabra importante es bendijo. ¿Sí? El sacerdote bendijo a Abraham, el sacerdote oró por Abraham, el sacerdote alabó a Dios por Abraham, por las cosas que Dios había permitido en la vida de este varón. Dice ahí la palabra otra vez: Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Y comienza la descripción, comienza la declaración sobre la vida de Abraham. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti.
¿Cuál fue o el motivo por el cual Abraham está delante del sacerdote? Es darle gracias a Dios por la victoria que había obtenido, ¿verdad? Porque él había salido a la guerra, él había salido a la batalla y regresó triunfante. Regresó triunfante de la batalla. Tan triunfante regresó que él traía un botín enorme, ¿sí? La riqueza de Abraham se multiplicó impresionantemente al regresar de esa batalla. Y entonces la reacción de Abraham, que ama a Dios, que conoce a Dios, que reconoce a Dios, que exalta a Dios, él va ante el sacerdote Melquisedec. Aquí otro detalle importante. Recordemos nosotros, y vamos a leerlo más adelante en el libro de Levítico, la ordenanza sacerdotal que encontramos posterior a Moisés. Hermanos, pasa mucho tiempo. Melquisedec es un sacerdocio directamente de Dios. No es ordenado sacerdote porque pertenece a la tribu de levitas, sino que él es ordenado sacerdote directamente de Dios. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, y sírvame de puente esto para la siguiente porción bíblica, el sacerdocio de Melquisedec y el diezmo que da Abraham no está guiado por la instrucción de la ley mosaica. Amén. No está sujeto a la ley mosaica la práctica del diezmo. Otra vez menciono lo que ya dije. El diezmo de Abraham es espontáneo, ¿sí? En gratitud, en reconocimiento de lo que Dios había hecho por él. Y este diezmo, este primer diezmo que nos registra la Biblia, es entregado de Abraham al sacerdote como respuesta a la bendición que recibió de él. ¿Ok? Posteriormente vemos nosotros, no solamente en un pasaje, sino en varios pasajes, hablando del Pentateuco y concretamente a partir de que se recibe la ley en el monte Sinaí, Moisés recibe la ley. Déjeme decirle que más o menos de Abraham a Moisés ha pasado más o menos unos 900 años en tiempo. Así es que el primer diezmo hasta el diezmo que menciona la ley ha pasado 900 años. En el tiempo de la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés, el diezmo ya se establece para todo el pueblo de parte de Dios. Se convierte en parte de los estatutos, se convierte en parte de las ordenanzas, se convierte en parte de las cosas que Dios ha decretado para que el pueblo sea próspero, ¿sí? Para que el pueblo sea próspero. Y comienza ahí la práctica del diezmo, ahora sí, del pueblo al sacerdocio que se establece ahora ya sobre la tribu de los levitas, sobre la tribu de los sacerdotes. Y vamos a ver Levítico 27, versos 30 y 31. Gloria a Dios. Dice así: la 10ª parte de los productos de la tierra, sea de grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Esta parte nos lleva a ver que ahora el diezmo, el practicar el diezmo, ya tiene condiciones. Algo que en el diezmo de Abraham no existe, no hay, ¿verdad? El diezmo en la práctica de la ley se convierte
en una ordenanza, en un mandamiento, en una instrucción de Dios, con condiciones. Y cuando tiene condiciones, si no se lleva a cabo, también tiene consecuencias. ¿Sí me estoy dando a entender? Estamos hablando ahorita del tiempo de la ley. ¿Sí? Entendamos que estamos hablando del tiempo de la ley. Otra vez repito, entonces, la práctica del diezmo, a partir de que Dios lo pone ahí en las enseñanzas, en las ordenanzas, en las instrucciones para el pueblo de Israel, el diezmo tiene, hermano, condiciones. ¿Sí? El diezmo tiene condiciones y también tiene consecuencias de no cumplir las condiciones. Entonces, practicar el diezmo o no practicar el diezmo en el tiempo de la ley en el pueblo de Israel traía consecuencias desagradables, traía consecuencias, y tanto así que entonces nosotros llegamos al libro de Malaquías. Han pasado, dije yo, de Abraham a Moisés, cuando recibe la ley, cuando se establece la ley, los mandamientos, más o menos 900 años. Y de la ley, de que se establece la ley hasta el tiempo que nosotros vemos al último de los profetas que nos registra la historia del pueblo de Israel, que es Malaquías, pues han pasado, hermanos, otra cantidad de años importantes, y vemos el enojo de Dios porque el pueblo de Israel no practica el diezmo. Y dije y repito, en la ley, no practicar el diezmo, no cubrir la parte del diezmo, trae consecuencias al pueblo de Israel. Vamos a Malaquías, y dice Malaquías 3:8 al 10: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? En la versión 60 dice robado, ¿verdad? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Entonces, pásate a TLA, por favor, en esa misma cita, hijo. Entonces, hermano y hermana, vemos aquí que en el tiempo de la ley, no traer el diezmo al templo inmediatamente se hacía acreedor a ser maldecido de parte de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando del tiempo de la ley. De ahí nosotros, abro un paréntesis, debemos ser cuidadosos cuando oramos por diezmos y ofrendas en la actualidad, porque no somos judíos. Una, dos, no estamos viviendo en el tiempo de la ley. Entonces, cuando nosotros oramos por ofrenda y diezmo, debemos ser cuidadosos, y más si de alguna forma nos gusta tomar Malaquías 3:10, pues con más precaución lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley sobre nosotros como se aplicaba en el tiempo del cual estamos hablando en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías había una maldición que venía sobre el pueblo de Israel, y no diezmar era consecuencia de no recibir de Dios bendición. Y aparte de no recibir de Dios bendición, llevaba consigo una maldición de parte de Dios a la desobediencia a un punto importante de la ley del pueblo de Israel. Sin embargo, y vemos en la Biblia instrucción como la que encontramos en Proverbios 3, 9 y 10.
Perdón, estamos en Telea, ¿verdad? Perdón, desde el 8, ¿verdad? Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo ustedes me han robado. Y todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de dar el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Otra vez, recalcamos, es una consecuencia, ¿verdad? Es una consecuencia a una mala decisión de acuerdo al tiempo en el cual se está viviendo. Recalco otra vez, si te puedes regresar a la lámina que iniciamos, 101. Sí, ahí el título es bien importante, por eso le recalco a usted que cuando vemos el título encontremos que hay una palabra clave allí: diezmos y ofrendas, no como ley. Creo que debí poner ahí un paréntesis. Diezmos y ofrendas, no como ley. Y luego vamos a ver por qué no como ley, sino que esto es voluntario. Entonces digamos que en el Antiguo Testamento, hermano, que en el Antiguo Testamento estamos hablando que se puede utilizar el término que había desobediencia. En el Antiguo Testamento sí encontramos un alto grado de desobediencia en el pueblo de Israel a las instrucciones que Dios había dado, no solamente en el contexto del diezmo y la ofrenda, sino que encontramos una serie de violaciones a los mandamientos de Dios. Encontramos una serie de violaciones. Sin embargo, en este punto, por el tema que nos ocupa, sí encontramos que hay una falta de fe, hay una falta de obediencia, hay una falta de temor a Dios, a pesar de la consecuencia que saben que viene sobre de ellos. ¿Ok? Sí, sería aplicable ese término, ¿no? Porque ya como usted está diciendo de los demás puntos, o voy a utilizar el término ingredientes, que lo que trae la consecuencia el no, en aquellos tiempos no diezmar, ¿no? Así es. Ahora, nosotros ahorita yo espero que nos dé el tiempo para terminar este tema hoy, porque les vuelvo a repetir, es muy amplio. Es un tema de debate, sí, Chucho, es un tema de debate, y siempre que se hable de dinero, pues es un tema de debate. Y la Biblia no está exenta de que encontremos en la Biblia situaciones, y aquí vemos el caso del pueblo de Israel es un caso muy, muy claro, muy visible, ¿verdad? El pueblo de Israel le falla a Dios, porque Dios estableció el diezmo como parte de la ley. Algo que en el sacerdocio de Melquisedec, fíjate bien, en el sacerdocio de Melquisedec el diezmo es voluntario, el diezmo es espontáneo, el diezmo es la respuesta al reconocimiento de Dios, no está aplicado como ley. Sin embargo, en el sacerdocio levítico ya está establecido como una ley, y ahora sí, si no se obedece, si no se cumple, viene una maldición de Dios sobre la vida del pueblo, sobre la vida de la familia. ¿Sí? Vamos a seguir, vamos adelante con esto porque tenemos que culminarlo. Quiero yo culminarlo. Proverbios 3, 9 y 10. Hay una palabra muy, yo creo que en medio de todo lo que es la ley, Dios nunca dejó de mostrar misericordia con el pueblo. Nunca. A pesar de que Dios hacía cumplir su palabra, porque la palabra, recordemos que en la ley decía que el que a hierro mata, que a hierro muera, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? La ley era tajante, y si Dios dijo que tenía que morir, pues tenía que morir, porque era la ley de Dios, y Dios no iba a contradecir su palabra. Muchas veces el pueblo se arrepintió y les perdonó el juicio, les canceló el juicio, pero fue a toda la nación. Sin embargo, encontramos el caso de Acán en el libro de Josué capítulo 6. Es un caso bien fuerte, porque Acán trae cosas malditas a su tienda, desobedeciendo la instrucción que Dios había dado para la batalla. No traigas del botín, no traigas nada de lo que son posesiones, riqueza de ese pueblo, no lo traigas al campamento, le dijo Dios a Josué. Josué le transmite la instrucción al pueblo. Sin embargo, Acán,
como decimos nosotros hoy coloquialmente, Chucho, a Acán se le hizo fácil. Acán dijo, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿verdad? Pues ladrón que roba ladrón. Imagínate, ¿no? Todo lo que en la mente de Acán pasó. Y él sabía que estaba mal, porque desde el momento que él toma las cosas de forma oculta y las llega a esconder dentro de su casa, pues desde ese momento él tiene conciencia que lo que está haciendo está mal. Entonces el pueblo de Israel, en el contexto de su vida en general y del tema que nos ocupa, que es los diezmos y las ofrendas, que es el tema de los diezmos y las ofrendas, en ese contexto el pueblo tiene la conciencia de que le están robando a Dios. Y tan tiene la conciencia bien despierta que en el libro de Malaquías le dice, todavía se atreven. ¿Y en qué te hemos robado? Dios les da una palabra y de acuerdo a cómo lo traduce el lenguaje actual y a cómo lo interpreta el lenguaje actual, Dios les está diciendo, no es fácil robarme, sin embargo ustedes se atrevieron a hacerlo y lo lograron. Me robaron. Ay, ¿en qué te hemos robado? Como si de Dios nos pudiéramos burlar. ¿En qué te hemos robado? Y Dios les dice, en los diezmos y las ofrendas. Por tanto, viene una maldición sobre ustedes. Pero si ustedes traen, y el tema siguiente es la restitución, pero si ustedes traen los diezmos al templo, entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Es decir, Dios está dispuesto a cambiarles el escenario de maldición a bendición, pero eso no depende del corazón de Dios, sino ahora depende del corazón y la actitud del pueblo. Y el diezmo se había convertido en una carga y se había convertido en algo difícil de cubrir, de aceptar, de entender y practicar, al punto de que el pueblo pues está experimentando de Dios su enojo, su reclamo, ¿verdad? Su indignación a la desobediencia del pueblo, y pues obviamente también está decretando lo que en su palabra él había establecido que se cumpliría. La ley, vivir en el tiempo de la ley no era nada fácil, no era nada sencillo. Sin embargo, gracias a Dios, y otra vez sírvanos para seguir recalcando que practicar la Santa Cena, llevar a cabo la ceremonia de la Santa Cena y el lavatorio de los pies de los santos, pues nos debe a nosotros, hoy en el tiempo de la gracia, porque es de eso habla, esa es la temática de esos ritos sagrados. Hoy en el tiempo de la gracia, nosotros recibimos bendición del Señor. Y así como Abraham, ya estoy tocando el punto importante, así como Abraham espontáneamente le dio el diezmo al sacerdote en recompensa en gratitud a las bendiciones que Dios le había dado, hoy nosotros, ya no viviendo bajo el sacerdocio levítico, no viviendo bajo la ley, sino viviendo bajo la gracia. Y en el libro de los Hebreos encontramos que en Jesucristo el sacerdocio de Melquisedec se restituyó. Amén. El sacerdocio de Melquisedec se restituye y hoy nosotros practicamos ofrenda y diezmo voluntariamente, espontáneamente, en reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de la mano del Señor. Cada semana libramos una batalla y cada semana el Señor suple para nuestra vida. Entonces nosotros hoy, en obediencia, en reconocimiento, en gratitud a lo que Dios hace por nosotros, hoy nosotros traemos nuestra ofrenda, porque en Jesucristo se restituye el sacerdocio de Melquisedec que vino directamente del cielo. ¿Sí? Y hoy nosotros debemos practicar nuestra ofrenda y nuestros diezmos voluntarios. En Proverbios, esa palabra amable, esa palabra noble, esa palabra suave, esa palabra tierna, se manifiesta a través del proverbista, y el proverbista le habla al pueblo diciendo: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que tú produces. Si pudiera yo, dice ahí, entonces él, viene consecuencia, entonces él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. Pues hay una bendición,
hay una promesa y hay una bendición de si nosotros lo reconocemos. Aquí el proverbista, regrésate al verso anterior, dijo, aquí el proverbista nos está diciendo: reconoce, honra a Dios, honra a Dios, honra a Dios. No está diciendo aquí como en algunos grupos religiosos que también yo he escuchado, es de que del tamaño de tu siembra, es la palabra moderna, del tamaño de tu siembra es el tamaño de la bendición que te va a dar. No es así. Tú no le compras a Dios las bendiciones, ya las tienes garantizadas. Tú ya tienes garantizadas las bendiciones de Dios. No tienes que decretar nada. El pastor Lucio el domingo nos hablaba. La gente decreta, hoy yo decreto. No tengo que decretar nada, el Señor ya lo decretó todo. Y la bendición ya está prometida, la bendición ya está dada. Lo que nosotros tenemos que hacer solamente hoy en este tiempo es honrar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el término de los que utilizan el término decretar? En vez de decir decreto. Es que está mal usado, definitivamente está mal usado. Yo creo sinceramente en mi concepto, Chucho, ahorita lo mencionas allí para que quede ahí asentado. En mi concepto, Chucho, nosotros hoy no tenemos que decretar nada. Sí, es cierto que no vivimos bajo el régimen de la ley, no estamos sujetos a la ley. Estamos bajo la gracia de Jesucristo, pero esto no nos impide o esto no nos exenta de obedecer la ley de Dios. La Biblia para nosotros como iglesia de Dios, el Nuevo Testamento es nuestra regla de fe, pero nuestra regla de autoridad como cristianos es toda la Biblia. Amén. Amén. Entonces el Nuevo Testamento, Jesucristo es mi regla de fe. Yo creo en Jesucristo y soy salvo. Amén. Gloria a Dios. Pero creer en Jesucristo implica obedecer su palabra. Y si yo soy llamado, si yo soy privilegiado al ser llamado hijo de Dios como el pueblo de Israel, entonces tengo en esa cobertura de misericordia de Jesucristo, tengo que obedecer la ley de Dios. No estoy recibiendo condenación si desobedezco la ley, porque la ley no me rige, pero tengo que obedecer esa ley por reconocimiento a Jesucristo, que es mi Salvador, que es mi Señor. Y bueno, algo que mencionabas, Chucho. Ajá. Pues sí, hermano, es lo que yo le decía de ya lo que usted me está comentando en respuesta de cómo podemos cambiar ese término del decreto. ¿Y qué es decretar? Pues decretar es reclamar, es establecer. Yo como si yo le ordenara a Dios, ¿no? Yo decreto que Dios tiene que darte esto. Decreto de parte del Señor. Tengo autoridad. Mira, la palabra del Señor dice que el Señor nos dio autoridad a través del Espíritu Santo, y ya vimos dones espirituales. El poder que Dios nos da es para echar fuera demonios. El poder que Dios nos da es para sanar enfermos, para orar y que los enfermos sanen. El poder que Dios nos da es para testificar que somos nosotros discípulos de Jesucristo con nuestra vida. Es para eso el poder que Dios nos da. No es para ordenarle a Dios que te dé. O no es para decir: Dios, tú estás mal. Yo decreto sobre la vida de Chucho. Hermano, yo soy siervo de Jesucristo. Usted es siervo de Jesucristo. Cuando yo digo soy siervo de Jesucristo, no me estoy poniendo en una posición más alta que ustedes, no. Líbrenos el Señor de eso. Porque hemos dicho que toda la iglesia, en Jesucristo, todos somos sacerdotes. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. En Jesucristo todos somos sacerdotes y somos el real sacerdocio. No el sacerdocio levítico. Nosotros no somos sacerdotes levíticos. Nosotros somos sacerdotes por la orden de Melquisedec. Un sacerdocio que viene de parte de Jesucristo, directamente de Dios. Así que nuestro sacerdocio, por eso dice Pedro, somos real sacerdocio. Y somos siervos de Jesucristo. Y como siervos de Jesucristo hemos recibido autoridad para echar fuera demonios, para reprender al diablo, pero no para ordenarle a Dios que me haga más rico o que haga cosas que Él no quiere hacer. Yo creo que nosotros debemos estar sujetos, como dice el apóstol Pablo, del mismo Señor Jesús,
Porque expresa Pablo, el Señor Jesucristo se hizo obediente, se sujetó a ser obediente hasta morir en la cruz del Calvario. Nosotros igual. Nosotros debemos ser obedientes al Señor. Él ya decretó todo. Él ya decretó todo. Él ya estableció. No hay hilo negro que descubrirle a la palabra. No, ya está decretado todo. Ya vimos nosotros la ley, vemos nosotros cómo está la ley, vemos nosotros cuáles son los estatutos de Dios, vemos nosotros cuáles son los mandamientos, vemos nosotros cuáles son los decretos de Dios. Eso lo vemos, lo obedecemos con la cobertura de la gracia de Dios. Si no lo obedecemos, y no sirva el comentario para desobedecer deliberadamente, pero si yo no obedezco un punto de la ley de Dios, no significa que porque Dios no me va a matar, porque Dios no me va a castigar, pues lo puedo hacer. No, tengo que honrar a mi padre y a mi madre, tengo que honrar a Dios, tengo que no ser idólatra, tengo que no ser adúltero, tengo que no robar, tengo que no matar, tengo que no murmurar, tengo que no criticar. Tengo toda esa situación, yo ya la tengo por Dios establecida. Las bendiciones que Dios te va a dar ya están escritas en la Biblia, no necesitas decretar nada. ¿Qué decimos hoy? La oración de Jesús es nuestro modelo más importante. Señor, y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Dios tiene establecido qué va a hacer en tu vida. Sí, hemos dicho, saliéndonos un poquito del contexto del dinero, yo he dicho, nosotros, hermano, estamos aquí para cumplir la palabra del Señor y no vamos a engañar a la gente. Yo decreto que te vas a levantar de esta cama donde estás postrado, y si Dios no quiere, ¿no, Samuel? O no es el tiempo de Dios, hermano, también, ¿no? O no es la forma de Dios. Ajá. Ajá. Trampas. Sobre Dios. Ahí es acertado el comentario de Samuel, porque lo voy a mencionar acá para que se guarde. Quien decreta es porque tiene autoridad sobre, ¿correcto? Entonces, si yo, pastor, me atrevo a decretar, entonces estoy dando a entender que yo estoy sobre Dios, y yo no estoy sobre Dios, yo soy siervo de Jesucristo. Entonces yo tengo que obedecer lo que Dios estableció. Yo lo iba a ilustrar de esta manera. Dios es el rey, y es el rey de reyes. Nosotros somos sus siervos. El único que decreta, fíjese bien, el que decreta no es el príncipe. ¿Estás de acuerdo? El que decreta es el rey, no el príncipe. El príncipe, aunque sea hijo del rey, está sujeto a obedecer la instrucción del rey. Usted y yo somos discípulos de Jesús, hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Entonces no estamos para decretar nosotros estamos para obedecer los decretos del Rey. Entonces sí, está mal. Digo, no debería ni de mencionarse, ¿no? Porque creo que la palabra es clara. La palabra es clara, el ejemplo ha sido claro. Quien decreta es el que está en la autoridad máxima, no el que está bajo la autoridad. Entonces sí es importante que nosotros tengamos cuidado con eso. Entonces, en cuanto hablamos de ofrendas y diezmos, repito, estamos viviendo en una etapa de un real sacerdocio, de una situación no de obligación. El diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio, hoy es voluntario. Y es en respuesta a lo que dice ahí: yo honro a Dios, yo reconozco que mi vida, mi familia tiene finanzas, tiene ropa, tiene comida, tengo carro, tengo casa. Yo reconozco a Dios que por su misericordia tengo todo eso,
Y así como espontáneamente Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, nosotros hoy de nuestro corazón, voluntario, agradecido, le damos a Dios el diezmo. ¿Sí? Ahí cuando se ore por los diezmos y las ofrendas, lo voy a recalcar que quede con más volumen, Sammy. Cuando oramos por ofrendas y diezmos, no vengamos a regañar a la gente porque no da, porque es voluntario. Y yo aquí me apoyo para decir, es un tema que a mí me cuesta, porque en los años que yo llevo pastoreando, con esta ocasión yo creo que he dado el tema así tal cual en la enseñanza como unas 3 veces en toda la historia. ¿Por qué? Porque se presta a veces a la mala interpretación nos malven porque decimos el dinero, y luego los que decretan y los que cobran de acuerdo al tamaño de la bendición que que quieres recibir, pues nos catalogan a todos con la misma tijera nos cortan. Cuando la iglesia de Dios tiene bien definido esto está definido por la iglesia de Dios, yo creo esto, yo predico esto, y lo que nos mantiene vivos como siervos, como pastores, hermanos, es la fe en Jesucristo y la buena voluntad de la gente. No vinimos aquí por dinero, no vinimos aquí para hacernos ricos, vinimos para servir a Dios, ¿sí? Y Dios es el que nos permite ser bendecidos a través de la disposición espontánea del pueblo. Ahora, la respuesta de Abraham hacia Melquisedec fue porque recibió la bendición de Dios a través del sacerdote. Dios bendijo a Abraham a través del sacerdote y Abraham respondió a esa bendición dando su ofrenda delante de Dios. ¿Ok? Vamos a Mateo porque Jesús habla con los sacerdotes de ese tiempo. Qué fuerte. Le dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces, por favor, vete a la versión 60, Sammy. Entonces, hoyo diezmo, los sacerdotes pensaban que cumplir con la ley, pensaban que agradaban a Dios porque daban sus diezmos. Sin embargo, pasaban por alto lo que ahí menciona: misericordia, justicia y fe. Al pueblo le imponían cargas que ellos mismos no eran capaces de llevar. Entonces Jesús les dice: está bien, diezmas, qué padre, síguelo haciendo, pero no descuides esta parte que es importante también. Y quiero referir lo que dice la palabra también: las obras sin fe están muertas. La fe sin las obras está muerta. Entonces, ¿yo debo diezmar? Sí, debo diezmar, pero no porque diezmo. Yo con mi diezmo no compro, no soborno a Dios. No, yo diezmo, tengo más autoridad o tengo más alta tengo más palanca en la iglesia porque yo sí diezmo. No tenemos más palanca ni menos palanca. El que diezma no tiene más palanca que el que no diezma. Pero sí debemos ser cuidadosos. Por eso digo que cuando oremos por diezmos y ofrendas, seamos cuidadosos, no le impongamos cargas al pueblo. Amén. Sino que vamos a dar gracias. La cuestión de pasar a orar por la ofrenda y diezmo no es decirle a la gente: hermano, no seamos pecadores, ladrones delante del Señor. No, venimos a orar por la espontaneidad del corazón del pueblo, porque reconoce a Dios. Y lo que vamos a hacer es declarar. Esta es otra cosa lo que dijimos antes, el decreto. Es otra cosa. Yo vengo a declarar bendición sobre el pueblo, que espontáneamente, con gratitud a Dios, con reconocimiento a Dios, va a dar su diezmo y sus ofrendas. Está buena la enseñanza, me gusta. Mateo, entonces, el Señor Jesús habla
cumple la ley, diezma, pero no te olvides de lo más importante o de otra cosa que es importante también: justicia, fe y misericordia. Y dice, me fui a la versión 60 porque me gusta la última frase del texto: esto es necesario hacer, ¿qué? Diezmar, pero no dejes de hacer lo otro. ¿De acuerdo? Y Timoteo nos habla, nos lleva, Timoteo y Corintios nos llevan a entender cuál es la razón hoy, en la actualidad, ya que estamos viviendo reestructurado, restituido el sacerdocio en Jesucristo, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ya nos habla el apóstol Pablo de una bendición en el dar, y se lo enseña a Timoteo. 1 Timoteo 5:18. Pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: todo el que trabaja merece recibir un salario. Y esto es bendición, ¿sí? Esto es bendición. La iglesia de Dios, a diferencia de otras denominaciones, otros grupos religiosos, la iglesia de Dios no cobra por servicios, por atención que vamos a recibir de nuestros líderes, de nuestras autoridades, de nuestros pastores. No cobramos, no tenemos tarifas establecidas. ¿Cuánto pagó tu tío por la presentación del domingo? Nada más, pero en el contexto hacia nada. ¿Por qué? Porque es mi privilegio como miembro, como iglesia. ¿Sí? Ya lo que hay allá en la familia, pues allá con la familia se las arregla. Pero con respecto al servicio que se recibe, yo lo he dicho, porque alguien me ha preguntado, sí me lo han preguntado: ¿y cuánto nos va a cobrar, pastor? Nada. Si tú quieres de tu corazón darme una ofrenda, bienvenido, tampoco te lo voy a rechazar, pero no es algo que yo tenga establecido aquí como que un tabulador, ¿verdad? A ver, por bodas, por 15 años, por fiesta de 3 años, por presentación de niños, por bautizo. ¿Qué más, hija? Por bautizo, inventamos también la primera comunión acá. Pues sí, ya hablando en ese tenor, pues nos vamos de filo, ¿no? Por los aniversarios, porque pues es el aniversario luctuoso de uno de nuestros hermanos de la iglesia, pues vamos a hacer algo especial, y pues tiene las visitas a los hogares, ¿no? Tienen un costo. El sacerdote, si va a hacer una misa a casa, tiene un costo. Y luego si lo hace en el templo, pues si quieres alfombra tiene un costo, si lo quieres con flores en el altar tiene otro costo, si lo quieres con la rondalla tiene otro costo. Entonces todo tiene un costo, ¿verdad? En otras iglesias pues incluso te hacen prometer, y si no cumples la promesa te mandan al cobrador hasta tu casa para que cumplas la promesa que hiciste, porque le robará el hombre a Dios. Está mal aplicado, ¿verdad? Está muy mal aplicado. La bendición de Dios no tiene costo. Tampoco Dios tiene un tabulador de valores de bendición, del tamaño de la siembra es la bendición que Dios te va a dar. No, es voluntario y es espontáneo. Es reconociendo, honrando a Dios, reconociendo a Dios por la provisión que Él derrama sobre nuestras vidas. Corintios 9:7. Segunda Corintios 9:7, perdón. Segunda Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón. Esto es importante. Me encanta esta nueva traducción viviente aquí en este texto, porque me lo dejó clarito, Samuel. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo. Qué interesante. Qué importante es esto. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Me encanta esta traducción en el verso este. Cada uno decida aquí cuánto va a dar.
Eso sí, tengamos cuidado. Si le prometemos a Dios, vamos a cumplirle. Tengamos cuidado. Esa parte sí es importante. Y Primera Corintios 16:2. Primera Corintios 16:2. El primer día de cada semana, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Un ejemplo, a Sammy le toca, tú ganas por quincena, ¿verdad, Sammy? Bueno, voy a cambiar el ejemplo, a que ganaras por semana. Si Sammy gana por semana, te voy a poner un buen sueldo de acuerdo a la 4T, ¿verdad? Te voy a poner un sueldo de 10,000 pesos semanales. ¿Te alcanza? No, yo creo que no, pero pues ya con eso le entramos. Entonces su diezmo es de 4,000 pesos. Y hablamos, no, perdón, ¿cuánto? De 1,000 pesos. 1,000 pesos semanales. Sí, cierto, 1,000 pesos. Entonces, si hablamos mensualmente, hablamos de 4,000 pesos. ¿Qué sería mejor? ¿Dar mensual o dar semanal? Es mejor semanal. Porque si lo dejamos a que se le acumule a 4,000, le puede pasar como a la Ananías y a la Zafira. No es el tema, no es el contexto. Esa es otra historia. Que también a veces se utiliza mal para lo de los diezmos. También contextualizamos mal. Acuérdese, hermano, que la Ananías y la Zafira le robó a Dios. Ese es otro tema, no es el diezmo, no es el del diezmo. No amenacemos a la gente, no amedrentemos a la gente, no le digamos a la gente, Dios te va a castigar por ladrón. No va a pasar eso. ¿Sí? Pero sí es importante que nosotros seamos conscientes que pues estamos viviendo tiempos complicados. Si yo prometí, si yo decidí semanalmente, quincenalmente, mensualmente, de acuerdo a cómo yo gano, dar mi diezmo, pues ¿para qué dejarlo acumular? Porque al rato voy a faltar a mi promesa, no a lo que Dios me pide. Yo falto a mi promesa, yo falto al pacto que hice con Dios. Y no tengo que fallarle a Dios. No me va a condenar Dios, no me va a castigar Dios, no me va a dejar sin comida Dios porque no fui fiel en esta semana. Me fallo a mí mismo, fallo a mi palabra, fallo a mi integridad delante de Dios. Porque no le fallo ni al pastor o a la iglesia, porque la iglesia no sabe el acuerdo que yo hice con Dios. ¿O sí, Samuel? ¿Tú le has dicho a la iglesia cómo está tu pacto con Dios? No, ¿tú, Jesús, le has dicho a la iglesia? No, hermanos, yo prometí al Señor. ¿Tú, Ale? No, eso es algo de mí con Él. Entonces no te falles a ti mismo, no le falles a Dios en lo que tú le prometes a Dios. Al final y al cabo, si queremos contextualizar o queremos aplicar las cosas del Antiguo Testamento a nuestra vida, hermano, la obediencia trae consecuencias y la desobediencia trae consecuencias. El salmista David dice, si le prometes algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Y yo creo que eso se aplica a todos los tiempos, para todos nosotros los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo respondo a Dios. En mi ofrenda y mi diezmo, yo respondo a Dios en honrarlo, reconociendo lo que Él ha hecho por mí. Ahora vamos a cambiarle. ¿Qué horas son, Sammy? Entonces aquí aplicaría, hermano, lo de que dice la palabra, da de gracia lo que de gracia recibiste. Sí se puede aplicar. Pero entonces también estamos hablando que si yo no cumplo, estoy cayendo en un acto de desobediencia. También se aplicaría lo que es trae consecuencias. Porque si Vuelvo a repetir lo que estaba mencionando Chucho. Yo creo que en este caso la desobediencia es a ti mismo. Te fallas a ti mismo. ¿Cómo le prometiste a Dios? No me lo digas a mí, es un ejemplo. Respóndete tú solo. ¿Cómo le prometiste a Dios que serías íntegro o fiel en tus diezmos? Quincenal, mensual, semanal. Es cuestión tuya, no me lo digas. Hay quien diezma, fíjate bien, hay quien diezma, por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas, tú eres el jefe de la familia, tú trabajas y tú le das el gasto a Elia. Elia tiene fe y dice, gloria a Dios, aleluya.
Tú diezmaste de tus 10,000 pesos que ganaste esta semana. Trajiste tus 1,000 delante del Señor. Pero le diste 5,000 pesos a Elia. Y Elia dice: del gasto, yo le quiero dar mi diezmo a Dios. ¿Cuánto toca? 500. 500 pesos trae ella en fe, en reconocimiento a Dios y en gratitud de que a través de ti, su esposo, ella es bendecida. Y luego hay personas que el fin de año diezman su caja de ahorro, diezman su aguinaldo en fe, en gratitud, en honra. Ya cambiamos el texto. En honra a lo que Dios ha hecho con ellos durante todo el mes, todo el año. Pero eso no lo decido yo, pastor. No lo decide el tesorero de la iglesia. Eso lo decidiste tú. Entonces, si tú en tu promesa no cumples, quien se va a sentir mal eres tú. Porque tú le hiciste una promesa a Dios que ya no cumpliste. No te va a dejar sin comer el Señor, no te va a quitar las vacaciones del diciembre, no te va a castigar, no te va a condenar, porque ahora en Cristo Jesús no hay condenación, pero tú mismo ya le fallaste a Dios. El tema siguiente es la restitución y continúa con esto, sigue con este mismo tenor. Entonces, no te falles a ti mismo, no le falles a tu palabra, a tu pacto personal con Dios, no le falles. Sé íntegro en tu corazón. Por eso dice, regrésate al de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe decidir cuánto. Diezmos siempre es lo mismo. Ganes 100 pesos, ganes 10,000, diezmo siempre va a ser el 10%. Tu ofrenda es diferente al diezmo. Tengo una enseñanza que hace muchos años di con respecto, y una ocasión la mencioné aquí, no la di la enseñanza, solamente la mencioné, acerca de 3 diezmos. Y esos 3 diezmos atentan positivamente contra la vida de la familia, contra la vida personal. ¿Te tocó escuchar esa enseñanza, Ale? No recuerdo. Esta de los 3 diezmos no es mía, obviamente, yo la aprendí también, la aprendí de otro predicador. Sí, yo la aprendí de otro predicador también, no es mía, tengo que ser honesto en esa parte. No fue una investigación que, no, yo la aprendí también. Pero esa enseñanza de los 3 diezmos habla de que si yo gano, hablamos de los 10,000, si yo gano 1,000, mi diezmo para el Señor son 1,000 pesos, me quedan 900, ¿verdad? Si yo gano 9,000, si yo gano 10,000, entonces mi diezmo son 1,000. Otros 1,000, en base a esos 10, yo los guardo para dar mis ofrendas y para ayudar a los necesitados. En base a 10,000 pesos, yo guardo 1,000 pesos para los antojos de mi familia y mi periodo vacacional. Entonces, de los 10,000 me están sobrando todavía 7,000 pesos. Entonces, vámonos, si yo gano 100 pesos, sale. Si yo gano 100 pesos, doy 10 pesos de diezmo para el alfolí. Entrego mi diezmo. Guardo 10 pesos para dar mis ofrendas. Y guardo 10 pesos para mis antojos familiares. Alguien me enseñó sobre estos 3 diezmos. Digo, pues sí, atentan, como sea, los 3 atentan a favor mío, a favor de mis finanzas, a favor de la bendición de Dios, que en fe yo recibo de parte del Señor. Atentan favorablemente, porque generalmente, no sé si todos los mexicanos tengamos el mismo problema, yo sí lo tengo. No soy una persona que pueda ahorrar mucho. Vivimos al día, vamos al día. Pero yo creo que incluso si nos decidiéramos hacerlo, seríamos muy beneficiados. Imagínate que pudieras guardar de 1,000 pesos que ganaras, que guardaras 100 pesos durante 52 semanas. ¿Cómo terminamos el año, Sammy? 5,200.
con 5,200, que son bien buenos para una cena familiar. Otros 5,200 para dar mis ofrendas de los cultos y ayudar a los necesitados. Y el otro, que es el diezmo que entrego a la tesorería de la iglesia, a la caja de la iglesia, al servicio de la iglesia. O sea, habla de bendición para nosotros, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida.